Hola amigas, amigos, les saluda Jaime Ordóñez en otro programa de La Noche Abierta que producimos acá desde la Universidad de Costa Rica en Canal 15, Canal UCR. Me acompaña mi coanfitriona María José Iglesias. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, muy buenas noches aquí en La Noche Abierta, en donde todos los criterios tienen espacios. Hoy con la doctora Gabriela Arguedas. Tenemos en efecto hoy como invitada en La Noche Abierta a una experta en muchos campos. Aparte, tengo que confesar, que yo casi nunca lo digo abiertamente, que a esta invitada yo la sigo mucho en redes sociales, disfruto muchísimo sus comentarios, me río muchísimo de sus comentarios, aprendo muchísimo de sus comentarios. Ella es la doctora Gaby Arguedas. Gaby Arguedas me dijo que la presentara así, voy a proceder de esa manera. Ella inicialmente estudió farmacia, es farmacéutica, experta en temas de salud. Adicionalmente es bioeticista, que ahora le pediré que le explique a nuestros oyentes qué es la bioética, muy importante. Y se ha dedicado a una serie de temas sociales, a los estudios de la mujer, a temas de gran interés social, y le hemos invitado a Gaby Arguedas a que nos hable hoy de uno de los grandes temas de interés para el costarricense, la costarricense promedio, que es el alto precio de las medicinas, porque son tan caros los medicamentos en Costa Rica. Lo hemos discutido vos y yo, María José, en muchas ocasiones, este tema. Así es. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con No, ustedes. un gusto para nosotros. Sí. ¿Qué es la bioética, Gaby? Bueno, esa es la pregunta difícil, ¿no? Bioética es un campo interdisciplinario. Este programa es así, se arranca con lo difícil. Es un campo interdisciplinario consolidado desde los 70s hasta acá, aunque tiene antecedentes, y trata de cómo tomar decisiones sobre temas difíciles que tienen que ver con la vida y con la muerte, con la interacción entre los seres humanos y la ciencia, y también con el medio ambiente, ¿verdad? Por eso se llama bioéticas. Cómo tomar decisiones frente a situaciones que pueden ser éticamente problemáticas. La eutanasia es un tema de bioética. Claro. El cuidado, Uno de los temas el cuidado de importantes. los enfermos en estado marginal es bioética. Sí, claro. Todo lo que tiene que ver con el inicio y fin de la vida son los temas HIT de la bioética. Pero el precio, las medicinas y el precio de las medicinas Por supuesto, es sí. bioética. Claro que sí. Arranquemos. ¿Por qué son tan caras las medicinas en Costa Rica? Voy a empezar con un dato. Hay una medicina que toma mi madre, que es una señora muy mayor, que en Costa Rica cuesta 15 pastillitas, el equivalente a 20.000 colones. Y en Europa, 30 pastillitas cuesta el equivalente a 5.000 colones. Es decir, es 7, 10 veces más caro ese medicamento en Costa Rica que en cualquier país europeo. Mucha gente me dice que es por lo pequeñito que es el país, que el país es muy... Es un mercado pequeño. Bueno, pero hay algunos países, usted va a Nicaragua y lo consigue por la tercera parte del precio. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, eso es un tema complicado y es un tema que se viene discutiendo desde hace años, pero que, en mi opinión, no se viene discutiendo desde la raíz del problema. Y después me imagino que vamos a tener que conversar también sobre el asunto del reglamento, de la propuesta del reglamento para prescribir por nombre común internacional y el otro reglamento que es el de la receta digital. La raíz del problema es que los medicamentos tienen una doble naturaleza. Son una necesidad vinculada a un derecho humano, que es el derecho humano a la salud, ¿verdad? No es lo mismo que un jeans. Yo puedo vivir sin un jeans, pero si yo necesito un medicamento, lo necesito, ¿verdad? No puedo negociar otra cosa. Necesito el medicamento, tiene que ver con mi subsistencia. Sin embargo, los medicamentos son producidos desde la lógica de la empresa privada, ¿verdad? Y ahí tenemos una enorme variedad, desde las grandes compañías farmacéuticas, que son usualmente las innovadoras, hasta las pequeñas que producen genéricos. Entonces, el precio está determinado por las reglas del mercado. Aquí viene lo polémico. Si es un producto que está vinculado a un derecho humano, es un producto de primera necesidad, es un producto con el que yo no puedo negociar si lo compro o no lo compro, o si arriesgo la calidad porque no tengo dinero. Si es un producto de esta naturaleza, entonces los estados deben intervenir las reglas del mercado para asegurar el acceso de toda la población a ese artículo de primera necesidad. Y ahí es donde tenemos problemas. La lógica de, digamos, libre mercado
que se ha impuesto de los 90 para acá. Las reglas del mercado significaría que Control el de Estado precios. tiene que regular precios. Sí, absolutamente, y esa no es una ocurrencia mía. Eso ya está ampliamente discutido en foros internacionales técnicos, donde, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, pero se han hecho investigaciones especializadas al respecto, por ejemplo, en la Unión Europea. ¿Y perdón, donde funciona en algún país? Sí, claro. Por eso, en la Unión Europea hay regulación de precios de diferente tipo, ¿no? Hay diferentes estrategias para regular precios, pero hay formas de regular precios. ¿Qué es lo que pasa? Que Costa Rica tenía regulación de precios, tenía un decreto. No funcionaba perfecto, tenía debilidades ese decreto, pero había algún margen de regulación. Cuando eso se eliminó, los precios se dispararon. A esto hay que sumarle algunas otras distorsiones, algunas otras complicaciones que han hecho que los precios vayan subiendo. Perdón, Gaby, María José, me gustaría tal vez repreguntarte esto, justamente en la línea de lo que dice Gaby, María José. Leyendo el otro día, España ha logrado bajar más los medicamentos, el precio de los medicamentos en las últimas semanas. Hay una noticia muy interesante. Y el resultado también es intervención pública. Quiere decir que aquí estamos ante un equilibrio de valores. Por un lado, un producto que genera el mercado, ciertamente el descubrimiento, las pesquisas médicas, las patentes son resultados de descubrimientos muy complejos que suponen inversión de miles de millones de dólares en ocasiones, pero por otro lado está el derecho a la salud. Por supuesto. El derecho a la salud. ¿Y cómo se logró en España? Tal vez me gustaría saberlo, ahondar cuáles son ese tipo de políticas públicas y aparte de la regulación de precios hay otras, y si en Costa Rica tendremos un clima político que permita, por lo menos en este momento con la configuración de la asamblea actual y el clima pues actual, ¿qué clima habría para algunas de estas reformas? Bueno, no se necesitan necesariamente leyes. Estas regulaciones, lo que existía antes era un decreto, ¿verdad? Y existen otras alternativas que no tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Quiere decir que el presidente Alvarado podría emitir un decreto en esa dirección. Bueno, es que tuvimos un decreto y se eliminó hace muchos años. Hace muchos años. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. A partir de ahí vienen los... El actual presidente podría perfectamente tomar esa decisión. Que justamente va en contra de lo que están haciendo. Es decir, la propuesta de reglamento de receta digital contribuiría a aumentar el precio de los medicamentos, muy probablemente. Quiere decir que el actual gobierno no solo no emite un decreto en esas direcciones, sino que está emitiendo este decreto sobre recetas digitales. Que podría contribuir a alzar los precios. ¿Por qué? Porque está imponiendo otro tipo, digamos, de tareas adicionales, de trámites administrativos que se tienen que costear de alguna manera. Nadie sabe muy bien este sistema de receta digital, si el costo de ese sistema se va a trasladar, por ejemplo, al costo del medicamento o al costo de los servicios intermedios, pero no es gratis. Entonces, de alguna manera, esto va a terminar afectando al consumidor final. Pero hay que discutir acerca, digamos, vamos a ver, lo voy a decir duro, la negligencia estatal, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores en materia de regulación, no solo de precio de medicamentos, porque el gobierno central tiene la potestad de efectuar algún tipo de política para regular precios, pero también tenemos otro tipo de problemas, y es que las industrias farmacéuticas, sean transnacionales o sean nacionales, tienen ciertas prácticas de mercado que son éticamente cuestionables y en algunos países son ilegales, y que contribuyen a hacer un uso irracional de los medicamentos que a su vez puede terminar en que se refleje en un problema de precios. Y de salud pública también. Definitivamente, ¿verdad? Pero ahí lo que falta es voluntad política para, por ejemplo, hacer valer la ley. Hay ciertas prácticas de mercado que están prohibidas, pero no hay ningún ente que esté fiscalizando que en efecto esas prácticas no sucedan. Yo ahí tengo una y se está consulta. consolidando un oligopolio además. Eso, exactamente hacia eso iba, y por eso antes pregunté si además del tema de precios había otros elementos. Vos mencionabas pues el tema de la lógica del libre mercado, desde luego en la venta de medicamentos, y uno de los temas que en un pasado reciente aquí se discutió en relación con esto fue, por ejemplo, la compra de una cadena de farmacias a manos de otra, y cómo eventualmente en un mercado pequeño este tipo de transacciones terminan afectando al usuario. Más que bueno, hay dos problemas. Primero, la cadena de precio del medicamento es compleja, ¿no? Y incluye esa cadena desde la investigación y desarrollo, que es falso que esté 100% financiada por fondos privados. Mucho de la investigación para producir medicamentos viene de fondos públicos, ¿verdad? Por lo menos en el norte global. Ahí comienza la cadena de precio, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir para poder tener un medicamento que sea seguro y que sea eficaz?
y eso es en efecto mucho dinero. Luego, la compañía farmacéutica que es dueña de ese medicamento tiene que pasarlo a distribuidoras y luego esas distribuidoras lo van a pasar a las farmacias, que son, digamos, el punto de venta final, o si es en el sector público, pues las compras masivas que hace un sistema público de salud como la Caja. Entonces, todo esto tiene que incrementar el precio final. En cada una de estas partes debería haber regulaciones, en cada una de estas partes debería haber algún control. Cuando se concentran, cuando son muy pocos los distribuidores, no solo cuando son muy pocos los dueños de las farmacias finales, cuando son muy pocos los dueños de las distribuidoras, ahí comenzamos a concentrar demasiado poder en pocas manos y juegan con la negociación con las compañías farmacéuticas y eso afecta el precio final del medicamento. Un problema adicional que es el problema de la importación, de cómo se inscriben en Costa Rica las patentes de importación. Pero bueno, lo vemos en el segundo exactamente, segmento, sí, lo vemos. Vamos a ir a un pequeño corte en La Noche Abierta, una coproducción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y ya estamos de regreso con la doctora Gabriela Arguedas. ¿Qué tal? Volvemos en La Noche Abierta en este programa interesantísimo sobre por qué las medicinas son tan caras en Costa Rica, cuál es el entramado de política pública, de ausencia de política pública, más bien casi que eso segundo, que hay detrás de algo que afecta el bolsillo de las personas, pero no solo el bolsillo de las personas en Costa Rica, afecta la salud de los ciudadanos. Hay gente que simple y llanamente se muere porque no puede adquirir un medicamento, no tiene acceso a determinada medicina. Y estamos hoy con la doctora Gaby Arguedas. Gaby, les decíamos, es especialista en salud, ha trabajado en muchas áreas de la salud, incluso trabajó en la empresa médica, el otro día nos confesaba un poco en secreto de que inclusive trabajó con farmacéuticas en algún momento de su vida. O sea, usted conoce desde adentro el negocio. Sí, claro. Lo conozco desde adentro. Como decía José Martí, conoce el monstruo desde adentro. No, estoy bromeando. Yo no estoy diciendo el monstruo. Sé que son importantísimas para el planeta las empresas farmacéuticas. Sin ellas no existiría la generación de esos descubrimientos. Pero ciertamente, y entro a la pregunta que quería hacerle a doña Gaby, cuando uno revisa la lista Forbes de cuáles son las 100 empresas con más dinero del planeta, generalmente dentro de las 20 primeras hay 10 farmacéuticas. Querría decir que no les va nada mal, digamos. No se están muriendo. No. Mucho menos. Podrían compartir un poquito sus ganancias o lucrar un poquito menos en favor de la humanidad, en favor de tanta gente pobre que hay en el planeta. Uno podría llegar a esta conclusión, Gaby. Entonces, la pregunta es, aparte de esto, hay países que tienen política pública para regular. Costa Rica no la tiene. Ya Gaby nos ha dicho que Costa Rica eliminó un decreto que existía que regulaba en alguna medida el precio de los medicamentos. Pero entiendo que la actual normativa de inscripción de medicamentos, de las patentes de medicamentos en Costa Rica, es monopólica, favorece un monopolio. Es decir, si María José quiere importar un hallazgo nuevo, una patente nueva, le inscribe en Costa Rica, ella inmediatamente se vuelve la dueña no únicamente del medicamento en sentido general de cualquier marca, lo cual contribuye a una figura monopólica que ayuda a subir los precios. ¿Es así, Gaby? Este es un asunto bien complicado. Que tiene que ver con la normativa con la cual importamos los medicamentos. Y tiene que ver con una normativa y sí, con una normativa que es global, pero vamos a separar, porque una cosa es la patente de invención, cuando una compañía farmacéutica grande o pequeña logra inscribir un medicamento que es nuevo y tiene permiso para su uso clínico, ya sea que se lo dio la FDA o en Europa la Agencia Europea del Medicamento. Entonces tiene derechos de propiedad intelectual, tiene una patente de invención sobre ese nuevo medicamento y eso es un derecho exclusivo, es un medicamento absolutamente nuevo. Eso es distinto de los permisos de inscripción para comercializar un medicamento a través de las distribuidoras. Entonces, eso puede hacerlo un medicamento nuevo, innovador, o puede ser un medicamento genérico, ¿no? que no es el innovador.
Pero voy por partes porque es importante entender lo de la patente de invención. Todos los medicamentos innovadores en su momento salieron al mercado con una patente, que es el derecho, exactamente, que es el derecho exclusivo de la compañía que lo diseñó, lo inventó, lo produjo. Ese sistema es un sistema global que está amparado a leyes de comercio internacional. De la Organización Mundial de Comercio. De la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI, claro. Ese es un sistema que está en debate, aunque de ese debate participe muy poca gente, pero es un sistema que está en debate desde hace ya varios años. ¿Por qué? Porque es un sistema que se ha demostrado que genera enormes desigualdades y problemas. Que las compañías farmacéuticas requieren un retorno a la inversión para pagar todo el dinero que tuvieron que invertir, eso nadie lo discute. Que tenemos que buscar mejores métodos para que un medicamento innovador no esté únicamente al servicio de quienes lo pueden pagar, eso también nadie lo discute. Hay medicamentos que están en el orden del $1.000.000. Bueno, pero ese es el esquema global. Pero ¿por qué en Costa Rica adicionalmente son más caros que no solo en los países europeos que tienen mercados muy grandes, sino que en países latinoamericanos vecinos? Conozco Nicaragua gente, es un ejemplo. Conozco gente que tiene que ir a comprar la medicina a Nicaragua o a frontera, Colombia sí. y es 3 veces más barata. Bueno, porque tenemos, lo voy a decir, digamos, de esta manera. Sin pelos en la lengua. Hay muy pobre capacidad de negociación o falta de capacidad estratégica dentro de las instituciones gubernamentales para negociar con las compañías farmacéuticas. Hace un rato estabas diciendo que las compañías farmacéuticas son importantes. Eso nadie lo discute. Creo que además hay un problema, y es que los estados abandonaron su trabajo en investigación y desarrollo. Dije que son importantes, pero leoninas. Y yo no discuto eso. no voy a decir nada. Claro que sí, hay un problema. ¿Por qué? Porque la lógica de la empresa farmacéutica es maximizar el retorno de la inversión en el mínimo tiempo posible, ¿verdad? Eso desde el esquema de negocios puede sonar muy bien, pero ¿qué significa eso para la sociedad? ¿Qué significa eso para la población? ¿Verdad? Que el medicamento probablemente va a salir con el máximo precio posible para generar el máximo retorno de inversión en el menor tiempo posible. Bueno, pero así funciona la empresa privada. Entonces los estados, y los estados a través también de foros internacionales, son los obligados a buscar formas de negociación efectiva con estas industrias. BRICS, India, Brasil lo ha logrado hacer, ¿no? Pero hay un tema de escala ahí también, ¿verdad? Hay un tema de escala, pero también hay un tema de voluntad política. Y yo creo que en eso está fallando Costa Rica. Bueno, de nuevo, Nicaragua con un mercado quizá más pequeño que el nuestro, obviamente y con tiene menos, precios de ingreso con más menos por los capacidad precios de adquisitiva que el costarricense. Pero eso se sin conoce duda. como el precio CIF. ¿No? Las empresas, lo que se importa, porque otra cosa es lo que se produce localmente. Y aquí, un paréntesis, Costa Rica debe tomar la decisión de apoyar su industria local de producción de medicamentos, porque eso es una industria de primera necesidad. Y eso sí, hay que subir los estándares de calidad, pero es una industria fundamental para el país y yo no sé si el Estado lo tiene claro. Bueno, pero hay que negociar con lo que se importa para que el precio de entrada, que se conoce como el precio CIF, baje, ¿verdad? Entonces, esas negociaciones son complejas, pero se tiene que tomar la decisión de no hacerlas. hay competencia interna, según lo que me informan algunas personas que conocen el mundo de la medicina, el mundo de la distribución de medicamentos o de la farmacéutica. Es decir, María José Iglesias y Gaby Arguedas no podrían ser competidoras en la venta de una misma patente, porque en el momento en que María José lo inscribe, Hay distribuidores exclusivos. son exclusivos, Sí. y eso genera un monopolio, y eso hace subir los precios, eso hace que ese distribuidor se vuelva casi el fijador del precio. Es el fijador, porque es cuando es el distribuidor Bueno, exclusivo. entonces estamos aquí una gran... El problema es que son los contratos comerciales. Claro, pero ¿verdad? estamos Y de descubriendo una distribución. contradicción seria, Gaby y María claro. José. Y es que no solo no hay política pública, sino de que desde las reglas del puro capitalismo, Nos están siguiendo. hay una trampa, porque la principal violación al principio capitalista es el monopolio. Claro. Tenemos un mercado monopólico. Estamos en el peor de los mundos Son posibles. distorsiones al libre mercado. al Pero que final. son permitidas por el Estado. El Estado podría intervenir. No hay nada que le impida al Estado intervenir en ese tipo de negociaciones. ¿No Para será, alcanzar ¿no las será que las reglas grandes del libre empresas farmacéuticas, importadoras, etcétera, logran copar sectores del Estado y funcionarios públicos? No estoy hablando de nombres y apellidos, pero eso es endémico en la El historia. famoso cabildeo. El cabildeo existe. La industria farmacéutica tiene un fuerte equipo de cabildeo. Estuvo presente en la negociación del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA. Hay ciertas normas
que no estaban en el CAFTA, que se incluyeron después por el cabildeo farmacéutico. Estuvo presente, Gaby, en la negociación de la reforma fiscal. Usted sabe que muchas empresas farmacéuticas de esas gigantes no solo no pagan renta, tampoco pagan IVA. Bueno, el cabildeo no tiene nada malo. Ahí el problema, como dice Gaby, es la voluntad política para hacer contrapeso y tener negociaciones responsables. Yo ahí haría un punto de disenso. Claro. El cabildeo debe tener reglas. Este es otro tema. El cabildeo debe tener normas. El cabildeo sin ningún tipo de regulación sí es un problema, porque hay una desproporción entre los intereses de la sociedad, de grupos que no tenemos la misma capacidad de organización o de pagar especialistas en cabildeo, como si lo tienen las grandes empresas de carros, de medicamentos, de negocio, digamos, de la electricidad, lo que fuere, ¿no? Hay una desproporción entre los intereses de la ciudadanía y los intereses corporativos. Pero de nuevo, no estamos hablando de que si me compro un celular o no me lo compro, de que si me compro un jeans o no me lo compro, estamos hablando de medicamentos. El medicamento no se puede tratar como si fuera un bien común y corriente. Este tema casi que va a dar lugar a un segundo programa que grabaremos en las próximas semanas sobre con la doctora Gaby Arguedas, y sobre cómo se toman las decisiones en política pública, una gran cantidad de temas. Sí. Hay nos quedan 5 minutitos de programa y algo que me interesa muchísimo, que es un cierto debate de las últimas horas, días. Sí. Hay un decreto que está en borrador en estos momentos, que quiere impulsar el Poder Ejecutivo para crear la obligatoriedad de receta digital en algo muy curioso desde el punto de vista jurídico, y es que se establece una lista de medicamentos que serán permitidos, lo cual dice que, contrario censo, todos los que no estén en esa lista deberán requerir receta digital. ¿Cuáles son las implicaciones? Perdón, ¿ya esta disposición existe o nos corregís o aclarás para psicotrópicos y para otros medicamentos que ya funcionan con este mecanismo? Pero este decreto va a ser muy distinto. Yo no logro entender qué es lo que pretende el gobierno con este decreto. Primero, porque es un decreto que tiene que ver con supuestamente una política de uso racional de medicamentos, pero el decreto lo saca el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Se supone que con el aval del Ministerio de Salud, pero viene del Ministerio de Economía. Es un decreto que podría ser inconstitucional si se emite así como está, porque contradice disposiciones de la Ley General de Salud, por ejemplo, sobre el manejo de muestras médicas. Y es un decreto que el Ministerio de Salud ha dicho que tiene como objetivo colaborar en el uso racional de antibióticos, antivirales y antimicóticos, lo cual es falso. Yo digo que es falso porque leí el decreto y no es cierto. El decreto tiene un ámbito de acción que sobrepasa el uso de los antibióticos. Los antibióticos de por sí ya se dispensan por receta. Si lo que quieren es controlar que se haga un uso racional de medicamentos, de antibióticos, se requiere una política pública al respecto de cómo usan los antibióticos el sector veterinario, sobre todo el sector veterinario ligado a el sector ganadero, sobre cómo se usan antibióticos y agroquímicos en la industria de los monocultivos. Ahí es donde está la mayor parte del problema. La resistencia. Entonces, exacto, yo no puedo creer que la política de uso racional de antibióticos sea esta, ¿verdad? El ámbito es mucho más amplio, no especifican cuáles van a ser los medicamentos que se requieren con receta digital, pero tiene además un artículo que dice que para aquellas enfermedades crónicas, la receta que se le dé al paciente no puede durar más de 12 meses. Es decir, si están pidiendo receta para otros medicamentos. Con un problema adicional, y es que el decreto jurídicamente, y ese es mi campo, soy abogado, está mal diseñado. En una sociedad, desde el punto de vista jurídico, cuando existen prohibiciones o requerimientos especiales, se establece la lista para las excepciones, pero no para la regla. Exacto. Y este decreto se hizo al revés. Se estableció la lista para todo lo que son, digamos, los medicamentos que no requieren receta, lo cual es absurdo desde el punto de vista de la Constitución jurídica. Y a contrario censo, lo cual es gravísimo por una razón, María José, colega, abogada, y es que ello generará una enorme incertidumbre, un amplísimo ámbito de interpretación para los farmacéuticos y para todo el mundo envuelto en esto. Gaby, siempre decimos en este programa que los minutos duran 15 segundos. En este programa se nos fue media hora de debate, realmente un suspiro. Muchísimas gracias. Yo creo que este es el arranque de una discusión muy intensa que vamos a tener con Gaby Hernández en un siguiente, ojalá subsiguientes programas, para discutir estos temas
interesantísimos. A la doctora Gaby Arguedas, nuestro agradecimiento por haber estado hoy acá. Gracias por la De invitación. aquí salen un montón de programas más, pero yo me quedé con muchas preguntas sobre bioética y otros temas, así Bueno, que habrá que traerla de nuevo. invitaremos a la doctora Gaby Arguedas a discutir de bioética. Para nosotros, para María José Iglesias y Jaime Ordóñez, anfitriones de La Noche Abierta, un placer haber estado con ustedes y gracias a nuestra invitada. Gracias por la invitación. Sí, Gracias. muchas gracias.